en la función pública, probidad, transparencia y responsabilidad para funcionarios municipales, que tienen como objetivo capacitar autoridades, directores y funcionarios municipales en general. El programa entrega conocimientos de inducción general en integridad en el ejercicio de la función pública, los aspectos fundamentales, tanto valóricos como normativos, contemplados en el principal cuerpo jurídico que los rige. Esto es el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley 18.883. Durante esta jornada se desarrollará el tema transparencia. El Centro de Formación de Estudios Públicos, EIAC, en conjunto con AMUCH, vienen a liderar una oferta formal para el desarrollo integral de los funcionarios municipales y públicos, garantizando mayor equidad y oportunidades educativas por medio de una formación académica de calidad, lo que permitirá una mejora continua en la gestión pública. Estimados asistentes, damos la bienvenida al señor Luis Cortés Ibarra, abogado, candidato a magíster en Derecho Procesal de la Universidad Central de Chile, profesor de Derecho Procesal, experto en litigación procesal privada, quien expondrá la clase de hoy, Transparencia. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. ¿Cómo están los presentes? Bueno, primero que todo, agradecer la instancia, agradecer por la invitación de AMUCH e IAC. Y bueno, esperar, ¿cierto?, que lo que hoy día vamos a ver, lo que hoy día vamos a revisar con la gente, les pueda servir y nos pueda ayudar, ¿cierto?, también a aclarar ciertas dudas que existen de acuerdo y respecto de la transparencia. Muchas gracias. Me gustaría consultar si se ve la diapositiva. Sí, se ve muy bien, don Luis. Muchas gracias. Bueno, el tema que nos toca desarrollar el día de hoy es precisamente la transparencia en la función pública. Estamos hablando de una ley, esta ley, la 20.285, que es la ley de acceso, ¿cierto?, a la información pública. Y podemos, ¿cierto?, ya comenzar de lleno a trabajar en ello. ¿Qué podemos decir respecto de la transparencia en Chile? Primero podríamos indicar que más que el concepto, ¿cierto?, normativo, este concepto de secretismo, ¿cierto?, parece o nos parece cultural. La norma no pasa a ser más que este elemento que nos permite luchar, ¿cierto?, con este secretismo endémico que existe. Ese típico dicho que nosotros conocemos, ¿cierto?, es que de aquí no salga, o que quede entre las cuatro paredes. Precisamente con esta ley venimos a dar solución, ¿cierto?, a este concepto de secreto. Y es importante, ¿cierto?, esta normativa. ¿Por qué? Porque el acceso a la información está totalmente vinculado con lo que son las políticas de anticorrupción. Ahora, podemos indicar que la apertura de la información dice relación no solo con elementos de anticorrupción, sino también está totalmente ligado a niveles de pluralidad, de competencia, de confianza. Precisamente este concepto de confianza, ¿cierto?, que últimamente ha sido tan trastocado, tan afectado. Y precisamente es importante que existan niveles de confianza para nuestra sociedad. Ahora bien, con una mayor información, claramente van a existir mayores niveles de legitimidad. Y precisamente, ¿cierto?, lo que estábamos indicando. Si hay mayor legitimidad, por ende, ¿cierto?, también va a existir una mayor confianza en lo que son nuestras instituciones.
Por ende, podemos indicar que claramente existe un correlativo entre la cantidad de información que hay, que está en el dominio público, y precisamente los niveles de legitimidad. Ahora bien, esta información, este acceso a la información, estos niveles de legitimidad, afectan tanto al sector privado como al sector público. Ahora, ¿qué debemos apuntar respecto a la transparencia? Que esto claramente, ¿cierto?, fortalece lo que es la democracia. Ahora, ¿qué nos dice la Real Academia de la Lengua Española respecto a este concepto de transparencia? Que lo toma como un adjetivo, ¿cierto?, dicho cuerpo translúcido. Ahora, si nos vamos a un concepto más material, cuando hablamos de transparencia, ¿esto qué nos dice? Que nos permite ver objetos a través de él. Es más, estamos hablando de una transparencia que su cualidad, por ende, ¿cierto?, es un concepto de transparente. ¿Qué podemos indicar respecto a los conceptos jurídicos de transparencia? Precisamente, ¿cierto?, lo primero a indicar nuestra Carta Fundamental. En su capítulo primero, las bases de la institucionalidad, inciso segundo, artículo 8. Nos dice, son públicos los actos y resoluciones. Los actos y resoluciones de los órganos del Estado. Pero solo los actos y resoluciones, así también como sus fundamentos y los procedimientos que se utilizan. Ahora, ¿existirá alguna limitación? Claro, la Constitución también se hace cargo de eso. Sin embargo, dice, solo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de estos. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dicho órgano, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional. Ya podemos, ¿cierto?, tomarnos de un primer concepto jurídico de transparencia, y qué mejor, ¿cierto?, nuestra Constitución política que así lo establece. Ahora bien, la ley 18.575, la orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado, ¿qué nos señala? Bueno, nos dice que el inciso segundo del artículo 13 nos indica la función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en el ejercicio de ella. Ahora bien, el artículo 4 de la ley 20.285, que es precisamente nuestra ley, también define lo que es transparencia. ¿Y qué nos dice respecto a esta? El principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la administración, así como también, ya lo he indicado, los fundamentos, y en facilitar el acceso a cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto, ¿cierto?, estén establecidos por la ley. Pero aquí hay un punto importante, a cualquier persona. Ahora, aspectos importantes, ¿cierto?, sobre el acceso a la información pública, su entrada en vigencia. El año 2009, el 20 de abril. Aquí, ¿cierto?, también tenemos que hacer una salvedad, salvo lo relativo a la primera designación de los consejeros
del Consejo de Transparencia, que se hará efectiva a los 60 días de entrada en vigencia. ¿Cuáles son los objetivos de esta norma? Precisamente, uno, regular el principio de transparencia de la función pública. El derecho de acceso a la información. ¿De qué información? De los órganos de la administración del Estado. Y no solamente a la administración, también a sus procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo. Y claramente, ¿cierto? Nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿existe alguna limitación? Claro que sí. La ley también lo establece y lo vamos a ver, salvo las excepciones a la publicidad de información. Aquí lo importante es poder ir deteniéndolo en los principios de esta ley. Primer principio, el principio de la relevancia. Aquí ya existe una presunción. Se presume relevante toda información que posean los órganos de la administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, el origen, la clasificación o procesamiento. Otro principio, el principio de la libertad de información. Toda persona goza del derecho a acceder a la información que obre en poder de los órganos de la administración del Estado. Toda la información, solo con excepciones o limitaciones establecidas por una ley de quórum calificado. Otro principio, el principio de apertura o transparencia. Toda la información en poder de los órganos de la administración del Estado, nuevamente existe una presunción, se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas que ya vamos a ver. Otro principio, el principio de máxima divulgación. Los órganos de la administración del Estado deben proporcionar información. Pero, ¿cómo debe ser proporcionada? En los términos más amplios posibles, excluyendo solo aquello que esté sujeto a excepciones constitucionales o legales. Principio de la no discriminación. Los órganos de la administración del Estado deberán entregar la información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud. Aquí es importante detenernos. Es sin hacer alguna distinción arbitraria. Cuando hablamos de arbitraria, ¿cierto? Podemos decir que estamos frente a una decisión caprichosa, que no obedece a los principios, ¿cierto?, que precisamente esta ley así nos presenta. Otro principio, el principio de oportunidad. Los órganos de la administración del Estado deben proporcionar respuestas a las solicitudes dentro de los plazos, ¿cierto?, que nuestra ley así nos señala, con la máxima celeridad posible y evitando todo tipo de trámite dilatorio. Ya la ley establece un plazo, que ese plazo también, ¿cierto?, lo vamos a analizar. ¿Qué pasa si no cumplimos dentro del plazo? ¿Qué puede hacer el solicitante? ¿Qué podemos hacer nosotros? Principio de gratuidad. El acceso a la información de los órganos de la administración es gratuito, sin perjuicio, claramente lo establecido por ley. ¿Y qué quiere decir esto? En relación al principio de gratuidad, tanto la ley, ¿cierto?, como su reglamento, se encargan de precisar lo siguiente. Solo se podrá exigir el pago de los costos directos de reproducción y los demás valores que una ley expresamente lo autorice, que autoriza cobrar por la entrega de dicha información solicitada.
Ahora, precisamente el reglamento busca precisar qué se entiende por estos costos directos en reproducción. Todos aquellos que sean necesarios para obtener la información en el soporte que el requerente lo haya solicitado, excluyéndose el valor del tiempo que ocupe él o los funcionarios para realizar esa reproducción. Aquí hay algo importante. Si el requerente no paga los costos o valores, se suspende la entrega de la información. Ahora bien, este tiene un plazo de 30 días contados desde la puesta de la información a disposición para pagar. ¿Quiénes están sometidos a esta ley? Entre otros, ¿cierto? Los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. También se aplicarán a estas disposiciones quienes la ley expresamente señale: a las empresas públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y sociedad que éste tenga la participación accionaria superior a un 50% o mayoría en su directorio. Un punto a destacar. ¿Qué pasa con el Congreso Nacional? Se le aplicarán solo las reglas de transparencia activa, que ya lo vamos a ver. Y además deberán publicar la asistencia de los parlamentarios a las sesiones de sala y de comisiones, las votaciones y elecciones a las que concurran y las dietas y demás asignaciones que perciban. En lo demás, sus respectivos reglamentos deben contener las normas que precisamente cautelarán la transparencia. Contraloría General y Banco Central también se aplican por transparencia activa y precisamente, ¿cierto?, aquí también existe un reclamo ante la Corte de Apelaciones, que también lo vamos a ver. Analicemos lo que es la transparencia activa, este acceso a la información. En su artículo 7º, se establece que la transparencia activa implica el deber de los órganos de la administración del Estado mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, determinados antecedentes actualizados al menos una vez al mes. Esto quiere decir que si yo, Luis Cortés, entro a un organismo de carácter público, a lo menos, ¿cierto?, ya debiese existir un banner que indique transparencia. Y precisamente la información se debe mantener a disposición, ¿cierto?, de nosotros de forma permanente. Y ojo, actualizado al menos una vez al mes. Ahora, ¿qué debe contener esta información? Entre ellos, su estructura orgánica, sus facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos, el marco normativo aplicable, el personal de planta, a contrata y a honorarios, con las correspondientes remuneraciones, contrataciones para el suministro de bienes muebles, trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los servicios que preste el respectivo órgano, mecanismos de participación ciudadana en su caso, información presupuestaria asignada y ejecutada. Ahora bien, en todo caso, deberán estar disponibles de forma permanente en los sitios web los actos
y documentos que han sido objeto de publicación en el Diario Oficial y aquellos que digan relación con las funciones, competencias y responsabilidades del órgano de la Administración del Estado. ¿Cómo se efectúa este control de la transparencia activa? Existen dos mecanismos de control. Existe un mecanismo de control que es el control ciudadano, que aquí cualquier persona puede reclamar ante el Consejo de la Transparencia si alguno o algún organismo de la Administración no cumple con la información exigida en el artículo 7º de la ley, utilizando precisamente un procedimiento de amparo de publicidad, eventualmente. Y a su vez existe otro control respecto a la transparencia activa, que es un control de carácter interno. Este control interno es un control interno de los órganos u organismos de la Administración y tienen la obligación de velar por el cumplimiento de esta norma. Ahora esto sin perjuicio, ¿cierto? Sin perjuicio de las funciones que la ley le encomienda al Consejo de la Transparencia y a la Contraloría General de la República. Ahora, sabemos que existe, ¿cierto?, una transparencia activa, esa que, ¿cierto?, todos tenemos acceso a la información, plataformas web, pero a su vez también existe una transparencia que es de carácter pasiva. Que esta es una información no reservada, que también debe estar a disposición de toda persona que lo solicite, conforme precisamente al artículo 10 de la ley, del artículo 4, 5 y 21-26 del reglamento. Ahora bien, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o completo directo y esencial, los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones establecidas en leyes y las previstas en una ley de quórum calificado. Ahora bien, asimismo, es pública la información elaborada con presupuestos públicos y toda otra información que obre en poder del órgano de la Administración, cualquiera sea su formato, su soporte, la fecha de creación, origen, la clasificación o procesamiento, a menos, que ya lo veremos, que esté sujeto a las excepciones señaladas. ¿Quiénes son estos sujetos derecho a la información? Derecho a este acceso a la información. Existen sujetos que son activos y sujetos pasivos. ¿Quiénes son estos sujetos activos que podemos acceder a la información? Toda persona tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, con las solas excepciones o limitaciones establecidas por leyes de quórum calificado y en las formas y condiciones que la ley lo establece. ¿Quiénes son estos sujetos pasivos? Los órganos y servicios públicos de la Administración del Estado. ¿Cuál es la forma de requerir la información? Bueno, para hacer efectivo el derecho al acceso a la información, el solicitante, que es este sujeto activo, debe cumplir los siguientes requisitos. Formular la solicitud por escrito o por sitios electrónicos. Ahora bien, en este último caso, el organismo público debe tener un sitio específico para recepcionar la solicitud. ¿Qué otro requisito? Individualizar el solicitante.
la individualización de este y de su apoderado, en su caso, nombre, apellido, dirección. Ahora, este es un punto importante. La identificación clara de la información que vamos a solicitar, que requerimos. Lo es cuando indica las características esenciales de esto, tales como su materia, su fecha de emisión o periodo de vigencia, origen o destino, entre otros. Firma estampada por cualquier medio habilitado, firma electrónica simple o avanzada, y a su vez también al órgano administrativo al que se dirige. Ahora, es optativo para el sujeto activo indicar, bajo su responsabilidad, el medio a través del cual recibirá las notificaciones y la información solicitada. Por ejemplo, indicar una dirección de correo electrónico habilitada, y en estos casos, los plazos se cuentan desde el día siguiente hábil al envío del correo electrónico. ¿Qué puede ocurrir cuando yo solicito este acceso a algún tipo de información? Puede existir una inadmisibilidad provisoria. ¿Qué quiere decir esto? Si la solicitud no reúne los requisitos, ¿cierto?, que ya señalamos, se debe requerir al solicitante para que en un plazo de 5 días desde la notificación, éste pueda subsanar su falta, bajo procedimiento de tener por no presentada la solicitud sin nueva resolución. ¿Qué pasa en caso de que exista una incompetencia del órgano requerido? Ahora, si el órgano a quien se requiere la información no es competente en la materia o no posee la información solicitada, deberá de inmediato la solicitud remitirse al organismo o autoridad que deba conocerla de acuerdo al ordenamiento jurídico, en la medida que sea posible individualizarse. Ahora, de no ser posible, debe comunicar estas circunstancias al solicitante. Hablemos de plazos. La autoridad o jefe superior del servicio debe pronunciarse sobre una solicitud en un plazo de 20 días hábiles, contados desde la recepción de la solicitud, en caso de cumplir con los requisitos. Son 20 días hábiles. Ahora la pregunta es, ¿estos 20 días hábiles se podrán prorrogar? Claro que sí. La ley lo establece, dice, el plazo puede prorrogarse excepcionalmente por otros 10 días hábiles, cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. Esta prórroga y sus fundamentos debe comunicarse al solicitante antes del vencimiento del plazo. O sea, ya sabemos, tenemos 20 días hábiles para entregar dicha información. ¿Se puede prorrogar? Claro que sí, 10 días hábiles más. Pero esto debe ser informado al solicitante antes del vencimiento del plazo original, que es los 20 días. Por lo anterior, es importante que los servicios tengan un sistema, ¿cierto?, claramente de efectivo de seguimiento de la solicitud. Ahora, veamos cuáles son las alternativas del órgano o el servicio que fue requerido de información. 3 caminos: entregar la información, comunicar al tercero la facultad que le asiste de oponerse a la entrega, que esto también lo vamos a ver, y denegar la solicitud. Vamos con lo primero, que es entregar la información. ¿Cierto? Se presentó la solicitud, estoy dentro del plazo, 20 días hábiles o prorrogable 10 días más. En este caso, se cumple entregando la información
en la forma y por el medio solicitado por el requirente, siempre que ello no importe un costo excesivo o un gasto no previsto, ¿cierto?, en el presupuesto institucional, y de ser así, se entrega en la forma y por los medios disponibles. En todo caso, se debe contar un sistema que certifique la entrega efectiva de la información al solicitante y que contempla las previsiones técnicas correspondientes. Por ejemplo, si se contesta vía correo electrónico. Ahora bien, se puede entregar sin condiciones. La entrega de las copias de los actos o documentos se debe hacer por parte del órgano requerido, sin importe de condiciones de uso o restricciones a su empleo, salvo las excepciones legales. Ahora bien, si la información solicitada está permanentemente a disposición del público, por ejemplo, entró una persona a la página web y la información es clara y evidente en la página, claramente, ¿cierto?, ustedes pueden indicar lo siguiente. Si la información solicitada está permanentemente a disposición del público, o lo conste en medios impresos, folletos, archivos públicos, o esté en formatos electrónicos disponibles en Internet, como les comentaba, o en cualquier otro medio, se cumple con la entrega indicando al solicitante la fuente, lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información. Ahora, ¿cierto?, uno siempre lo destaca, recordar el plazo para resolver, que es de 20 días hábiles, prorrogable por otros 10 días hábiles. Aquí vamos a trabajar también el otro camino, ¿cierto?, que tiene la entidad, que es comunicar al tercero la facultad que le asiste para oponerse a la entrega de esa información. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la solicitud contenga información que pueda afectar los derechos de un tercero, la autoridad, jefatura o jefe superior del servicio requerido tiene 2 días hábiles, contados desde la recepción de la solicitud, que claramente cumple con los requisitos, para comunicarse mediante carta certificada a la o a las personas afectadas. La facultad que le asiste de oponerse a la entrega de la información, adjuntando copia de la solicitud. Aquí es importante. ¿Qué pasa con este tercero o los terceros? Tienen 3 días hábiles desde la fecha que se les notifica, esto quiere decir por carta certificada, por oponerse a la entrega de esta información, lo cual deben hacerlo por escrito y fundadamente expresando causa. Y aquí la notificación por carta certificada se entiende practicada al tercer día de su recepción en oficinas de correo que corresponde. ¿Qué pasa si yo, tercero, deduzco oposición en tiempo y forma? El órgano requerido queda impedido de entregar la información, salvo resolución en contrario del Consejo para la Transparencia. Ahora bien, ¿qué pasa si no hay oposición durante este plazo de 3 días? Sin necesidad de certificación, se entiende que el tercero afectado, ¿cierto?, accede a la publicidad de la información. Ahora aquí tenemos que ver algo que es relevante, ¿cierto? Actos que afectan derechos de terceros cuando se refieren a su seguridad o salud, por ese, ¿cierto?, por la afectación de este derecho, este tercero se puede oponer a su esfera privada, a su vida privada, a sus datos sensibles. ¿Cuáles son estos datos sensibles? Aquellos datos personales sobre sus características físicas o morales,
hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, hábitos personales, origen social, ideológicas y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas, estados de salud físico o psíquico, su vida sexual. Ahí estamos frente a datos que son sensibles y que claramente este tercero se puede oponer. Ahora, este último elemento podría darse cuando las municipalidades entregan a algún solicitante datos propios de informes sociales, la ficha CAS u otros programas donde aparecen habitualmente los antecedentes personales señalados. Pero a su vez también se puede denegar la información. Se puede entregar, recordemos. ¿Qué pasa en caso de que se solicite información respecto a un tercero? Que es otro camino. Pero a su vez también se puede denegar. Entonces, aquí la autoridad, jefatura o jefe superior del servicio, puede denegar la entrega de esta información. Pero claramente aquí tienen que existir causales. 1. La oposición del tercero, afectado con la entrega de esta información, que lo acabamos de ver. O alguna causal de secreto o reserva contemplada en la ley de transparencia y su reglamento, o una ley de quórum calificado que así lo determine. Ahora, por lo expuesto, la denegación siempre debe ser fundada en alguna de las causales señaladas y además, por escrito, la causal debe notificarse al requerente conforme al procedimiento que al efecto se contiene en el artículo 46 y 47 de la ley 19.880 sobre la base de los procedimientos administrativos. Pues recordar, ¿se puede denegar la información? Sí. Ahora bien, los artículos 146 y 47 de la ley 18.880 sobre base de los procedimientos administrativos establece 4 modalidades de notificación escrita. Carta certificada, personalmente por medio de empleado del órgano público, personalmente la oficina del servicio, si le ha interesado, ¿cierto?, esa persona ahí a recibirla, y la notificación tácita. ¿Qué quiere decir la notificación tácita? Cuando el interesado, sin reclamar de la falta o nulidad de la notificación, realiza posteriormente cualquier actuación que supuso su conocimiento. Ahora, directamente relacionado con la denegación, ¿cierto?, de la información. ¿Cuáles son estas causales de secreto o reserva? Podemos indicar aquí cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido. Particularmente, si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución, claramente de un crimen o un simple delito, o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales. Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que ya sean adoptadas, pero antes no. Tratándose de requerimientos de carácter genérico. ¿Qué nos solicitó aquí esta persona? No se pregunta. Referido a un elevado número de actos administrativos, o su antecedente, o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores. ¿Qué quiere esta persona? Uno se pregunta. En definitiva, la solicitud es poco clara, es genérica, ¿cierto? No es específica, como ya lo habíamos indicado.
Ahora se entiende, por genérico, aquello donde no se indican las características esenciales, precisamente de la solicitud, su materia, su fecha de emisión o periodo de vigencia, autor, origen, destino, soporte u otro. También es una causal de denegación. Pero recordar que esta denegación no puede ser arbitraria. Siempre debe ser fundada. ¿Qué en otros casos? Cuando se distrae indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, cuando requieran por parte de esto, por ejemplo, la utilización de un tiempo que ya es excesivo, considerándose precisamente su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales. O sea, cuando esto nos lleve una dedicación exclusiva. También, ¿cierto?, se puede denegar dicha información. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte precisamente el derecho de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico. Es una causal de denegación. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecta la seguridad de la nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecta el interés nacional, en especial si se refiere a la salud pública o a las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8 de nuestra Constitución Política, ¿cierto?, que lo vimos al comenzar esta exposición. También la ley da el carácter de reservado a las encuestas de opinión encargadas por órganos de la administración del Estado, facultados claramente para ellos, reserva que se extiende hasta el final del periodo presidencial durante el cual fueron estas efectuadas. Ahora bien, las leyes dictadas con anterioridad a la vigencia del artículo 8 de la Carta Fundamental y que establecen casos específicos de secreto o reserva de acto o documento de la administración deben entenderse vigentes aun cuando no hubieran sido aprobadas con quórum calificado, al amparo, ¿cierto?, de la disposición cuarta transitoria de lo que es nuestra Constitución. Obligaciones respecto a los documentos declarados secretos o reservados. Aquí claramente debemos distinguir. Los declarados de tal forma, ¿cierto?, por la ley de quórum calificado, deben guardarse en condiciones que garanticen su preservación y seguridad por el respectivo órgano o servicio. Ahora, los declarados tal por un órgano de servicio deben guardarse en las mismas condiciones por el plazo de 10 años, sin perjuicio de las normas que regulan su entrega al Archivo Nacional. De la misma manera, los órganos o servicios deben mantener un índice actualizado de los referidos documentos, el cual debe estar disponible en la OIRS. ¿Qué pasa si se deniega la información? ¿O qué pasa, cierto, si el organismo, cierto, no está cumpliendo? O si se cumple de forma inoportuna. Hablamos de un amparo de publicidad. El amparo de publicidad es un procedimiento de reclamo. ¿Ante quién?
ante el Consejo de la Transparencia. ¿Cuándo procede este amparo de la publicidad? En términos generales, procede cuando vence el plazo para la entrega de la información sin que el servicio cumpla con la obligación. Ese es el primer caso. 2, si se da una negativa infundada a la entrega de la información. 3, si se da una negativa fundada. 4, cuando existe un incumplimiento del deber de transparencia activa, ¿cierto? Yo, ciudadano de a pie, ingreso a la página de alguna institución de carácter pública, ¿cierto? Y no están cumpliendo con esta. O si se da una entrega inoportuna de la información. Ahora bien, ¿qué pasa con este procedimiento de tramitación de este amparo? Este reclamo, ¿cierto?, que se interpone ante el Consejo de la Transparencia. El Consejo notificará la reclamación a la autoridad, jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la administración del Estado correspondiente. O en su caso también al tercero involucrado, mediante carta certificada. La autoridad reclamada y el tercero, en caso cierto que existiere, podrán presentar descargos o observaciones a este reclamo dentro de un plazo de 10 días hábiles. Ahora, esta especie, ¿cierto?, de descargo o observación, claramente, ¿cierto?, se deben aquí adjuntar los antecedentes y los medios de prueba de que dispusieran. Ahora bien, estos descargos y observaciones deberán incluir los fundamentos de hecho, importante, y derecho que sustenten su afirmación. La resolución del reclamo se va a dictar dentro de 5 días hábil de vencido el plazo que tiene la autoridad o jefe superior del servicio para responder, sea que haya o no presentado sus descargos. La resolución del Consejo, por ejemplo, que otorgue el acceso a la información, fijará un plazo prudencial para su entrega por parte del órgano requerido. Esta resolución va a ser notificada por carta certificada al reclamante, al órgano reclamado y al tercero en caso que lo hubiere. En la misma resolución que se dicte, el Consejo podrá señalar la necesidad de iniciar un procedimiento disciplinario para establecer si algún funcionario o autoridad ha incurrido en alguna de las infracciones al título 4 de este reglamento, el que se introducirá conforme a la ley que es cierto que estamos revisando, la ley 20.285. Ahora, claro, está este amparo, pero a su vez también existe un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones. Domicilio del reclamante, para que se entienda, el domicilio competente de dicha Corte. En contra de la resolución del Consejo que deniegue el acceso a la información o haya habido oposición oportuna del tercero, se puede interponer un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de un plazo de 15 días corridos, contado desde que se notificó la resolución reclamada, reclamo que debe ser fundado. Ahora bien, los órganos de la administración del Estado no pueden reclamar ante la Corte de Apelaciones, precisamente de esta resolución que dé acceso a la información que dicho órgano hubiere denegado. Cuando la denegación se hubiere fundado en el número 1 del artículo 21, esto es, cuando su publicidad
comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones de lo que el órgano requiere. La Corte de Apelaciones debe resolver en el plazo de 10 días desde fecha, ¿cierto?, de la audiencia de partes. El Tribunal Superior, en caso de acoger el reclamo de ilegalidad contra la denegación de acceso a la información por parte del órgano de la administración, podrá señalar la necesidad de iniciar un procedimiento disciplinario para ver si hubo infracción a la ley de transparencia o no. De darse la situación anterior, la resolución de la Corte será puesta en tabla para los efectos de resolver si el procedimiento disciplinario lo va a incoar el Consejo Directivo o se va a solicitar a Contraloría tramitar. Ahora bien, ¿qué pasa, cierto?, si se incumple con la normativa? ¿Cuáles son las sanciones disciplinarias a las autoridades o jefes superiores de servicio? ¿Qué pasa si negamos de forma infundada la solicitud de acceso a la información? La ley lo establece y nos dice que la autoridad o jefe, o jefatura, o jefe superior del órgano o servicio de la administración del Estado requerido, que hubiere denegado infundadamente el acceso a la información, será sancionado con una multa de 20 a 50% de su remuneración. Ahora, si se entregó de forma inoportuna lo solicitado, la multa irá desde el 20% al 50% de su remuneración. Ahora, si existe incumplimiento injustificado de las normas sobre transparencia activa, se sancionará con una multa de 20% al 50% de la remuneración del infractor. Si la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de administración del Estado, que en este caso es el requerido, persiste en su actitud, se le aplicará el duplo de la sanción indicada y la suspensión del cargo por un lapso de 5 días. Las sanciones previstas en este título serán aplicadas por el Consejo previa instrucción de una investigación sumaria o sumario administrativo, ajustándose a las normas del Estatuto Administrativo. Con todo, cuando así lo solicite el Consejo, la Contraloría General de la República, de acuerdo a las normas y de su ley orgánica, podrán incoar el sumario y establecer las sanciones que corresponden. Algunas modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad. Se agrega al inciso final del artículo 12 lo siguiente: todas las resoluciones estarán a disposición del público y deberán ser publicadas en los sistemas electrónicos o digitales de que disponga la municipalidad. El artículo 12, inciso primero, nos indica que las resoluciones que adopten las municipalidades se denominan ordenanzas, reglamentos municipales, decretos alcaldicios o instrucciones. Al artículo 84, en su inciso final, nos dice que las actas del Consejo se harán públicas una vez aprobadas y contendrán a lo menos la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma que fueron votadas. La publicación será mediante los sistemas electrónicos, digitales, que disponga precisamente, ¿cierto?, la municipalidad. Vamos con la fiscalización en transparencia activa. Este es un resultado de carácter general. ¿Cuántos organismos, cierto?, de la administración fueron en definitiva, cierto?, fiscalizados? 341. Y si nos damos cuenta, ya para el año 2018, ¿cierto?,
hemos tenido un alza a comparación del año 2017, pero esto se aleja en demasía al año 2014, que era de un 92,90% respecto al nivel de cumplimiento histórico. Este esquema algo nos está diciendo, algo nos está indicando. Por ejemplo, ¿qué ocurrió el año 2015? Entonces ahí, precisamente, ¿cierto?, tenemos que tener ojo como organismos. Y así, ¿cierto?, evitar precisamente eventuales sanciones. Existió una leve alza, a diferencia del año 2017. Pero yo sigo insistiendo, estamos muy alejados, por ejemplo, del PIC que fue el año 2012. ¿Qué pasa con la fiscalización en derecho de acceso a la información? Aquí están los resultados. Un resultado del año 2018, ¿cierto? Estamos hablando aquí de un 71,77%. Nuevamente, ¿cierto?, nos fuimos a la baja. Ahora, de estas 134 instituciones, obtuvieron un 100%. Y ahí, ¿cierto?, también aquí existe, ¿cierto?, un punto que nos ayuda, ¿cierto? 134 instituciones lo obtuvieron un 100%, 125 el año 2017. 14 instituciones con un 0%, pero aquí, ¿cierto?, hay un problema, y 6 el año 2017. Un organismo denegó la información de Agencia Nacional de Inteligencia. Precisamente, ¿cierto?, están facultados. Tendríamos que, ¿cierto?, analizar cuál fue la causal. 83 organismos entregaron datos personales sin tachar. 291 organismos respondieron dentro de plazo. De ahí estamos hablando, ¿cierto?, de los días que yo les indiqué. 20 días hábiles, más 10 días hábiles en caso de prórroga. Por ello que, antes de finalizar, ¿cierto?, es importante, ¿cierto?, indicar qué pasa, ¿cierto?, con los organismos de la administración central, el rol, ¿cierto?, que en definitiva cumplen con un rol determinante y preponderante. Y en definitiva, ¿cierto?, ¿qué buscamos con esto? Que el año 2018, ¿cierto?, ya cuando nuevamente se efectúa una fiscalización, esperemos, ¿cierto?, que esto vaya en el alza. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. A continuación, ahora sí. A continuación, los invitamos a ver un video de presentación del nuevo Centro de Estudios Públicos.
Estimados asistentes, agradecemos la participación del señor Luis Cortés Ibarra, como así también a todos los funcionarios municipales que participaron en el programa de integridad en la función pública, encabezado por AMUCH y el Centro de Formación Estudios Públicos, EIAC. Los invitamos a seguir las redes sociales AMUCH en Facebook, AMUCH Chile en Twitter e Instagram, y visitar nuestra web amuch.cl. Desde ya, muchas gracias y nos vemos mañana, viernes 4 de diciembre, a las 9:30, en el seminario Desafíos del Capital Humano en el Contexto Municipal. Que tenga una excelente jornada. Gracias. Que esté bien, Marisa. Que esté bien, Nelson.